El Exorcista, una película del año 1973 basada en el libro con el mismo nombre, inspirado en un caso real ocurrido en Washington en 1949, siendo así una película que revolucionaría el género del terror, marcando un antes y un después en la historia, así que quédate porque hoy analizaremos lo que hizo mal el sacerdote en El Exorcista. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle like al video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el resumen. La película comienza con una escena en Irak del Norte donde un grupo de personas encuentran unas piezas extrañas. En dicho lugar, podemos ver a este misterioso hombre tomar unas pastillas y luego actuar de manera extraña. Más adelante, nos enteramos de que es un sacerdote y aquí es cuando le dice al otro que se va porque tiene algo que hacer. Luego lo vemos caminar un rato hasta llegar a lo que parece ser una estatua en el desierto. Sí, sé que es una escena extraña, pero no estaría aquí de no ser importante para el futuro. Nos vamos a la ciudad y aquí conocemos a Chris y es cuando ella empieza a escuchar ruidos en el ático, así que va a ver a su hija y le cierra la ventana. Al día siguiente en la cocina, ella le dice a Carl que en el ático hay ratas, pero él le dice que no, que el lugar está limpio, pero ella no le cree. Más tarde vemos que están grabando una película y nos damos cuenta de que Chris es actriz, y aquí nos dan un breve vistazo de un sacerdote. Luego Chris va para su casa y es cuando suena la mítica canción famosa. Listo, no me puedo arriesgar más. Por el copyright. Cuando ella llega a su casa es cuando conocemos a su hija Regan, una niña de 12 años. Pasamos con el sacerdote que lo vemos dirigirse hacia su casa. En su casa lo vemos hablar con su madre y él le dice que la puede llevar a un lugar donde no estará sola, pero ella no quiere. Nos vamos con Regan y su madre y aquí ella le está mostrando sus juguetes. Y es cuando su madre encuentra a Gonzo. No, este es mi juguete, ¿qué hace aquí? Y es cuando su madre encuentra a la Ouija. Así que Regan le dice que la encontró en el armario y le muestra cómo se juega. Yo apenas veo que esa cosa se mueve, salgo corriendo. Es más, ni me la acerco. Luego vemos a los sacerdotes en un bar, sí, en un bar, y Damián le dice al otro sacerdote que se quiere salir de eso ya que cree que ha perdido su fe. Este es uno de los puntos más importantes que influirán en su destino. Dudar sobre su fe. Días después, Chris recibe una llamada y ve que Regan está en su cama, así que le pregunta que por qué se pasó a dormir con ella, entonces Regan le dice que su cama se sacudía y que no podía dormir. En el ático siguen sonando cosas, pero solo era Carl que estaba ahí. Unos días después vemos que Regan está en el hospital haciéndose unos exámenes y empieza a ver cosas y también a tener un comportamiento agresivo. Yo no siento nada. No lo quiero. Cuando sale el médico, le dice a Chris que es un desorden de los nervios muy común en la adolescencia, así que le receta unos medicamentos y le dice que todo estará bien. Pasamos con el padre Damián que llegó a un psiquiátrico a ver a su madre, ya que su tío la llevó ahí porque se puso mal de salud, así que él le dice que la sacará de ese lugar, pero ella no quiere ya que se siente decepcionada. Luego, en la casa de Chris, vemos que están en una fiesta. Aquí Chris le pregunta a otro sacerdote sobre el padre Damián y le comenta que Damián también es un consejero psiquiátrico, pero que está mal porque su madre acaba de fallecer. Cuando ellos están cantando es cuando aparece Regan y se orina en el salón. Luego de que Chris limpia a Regan y la acuesta a dormir, al ir bajando las escaleras escucha a Regan gritar y cuando entra a la habitación ve que la cama de su hija se está moviendo. En otra escena vemos que el padre Damián se siente culpable por la muerte de su madre y cuando se queda dormido es cuando tiene un sueño donde la ve. Ese es otro punto importante, el padre Damián acaba de perder a su madre y se siente culpable. Cuando una persona recién pierde un familiar, muchas veces suelen dudar de su credo religioso y se suelen hacer preguntas tales como si Dios es bueno, ¿por qué lo permitió o por qué Dios le quitó la vida a esa persona? Lo cual sumado a sus dudas sobre su fe hace que su fe sea muy vulnerable. Pero continuemos. En el hospital están dando unos calmantes a Regan. Sí, claro, como que si una cama moviéndose fuera cosa de medicamentos. El médico al salir le dice a Chris que se trata sobre un disturbio en la actividad electroquímica en el cerebro. Sí, yo tampoco entendí, no me vi Grey's Anatomy. Entonces Chris le dice que ella vio todo y que la cama se sacudía, pero el médico le dice que el problema no es la cama, sino el cerebro de su hija. Así que se ponen a hacerle más exámenes y le sacan unas radiografías del cerebro, pero al analizarlas no encuentran nada. Y es cuando llega una enfermera y les dice que Chris los llama porque es urgente. Cuando llegan a la casa de Chris, suben a la habitación de Regan y ven que no está para nada bien y que se comporta raro. El médico se le acerca pero es golpeado y aquí Regan empieza a decirles que le realicen el acto reproductivo humano y empieza a actuar como loca hasta que le dan un calmante. Luego los médicos salen y le dicen que deben seguir haciéndole exámenes hasta poder descartar todas las probabilidades para poder acudir a un psiquiatra. Así que le siguen haciendo exámenes pero siguen sin obtener resultados. Entonces el doctor le dice que es hora de buscar a un psiquiatra. Cuando Chris va para su casa ve que hubo un accidente pero no le da importancia. Así que cuando llega ve que no
no hay nadie y al subir donde Regan, vuelve a cerrar la ventana. Cuando Chris baja, regaña a Sharon por haber dejado sola a Regan, pero ella le dice que la dejó con Burke. Entonces llega Chuck y les dice que Burke está muerto, que cayó desde la ventana, y es cuando ven a Regan bajar las escaleras. Luego un hipnotizador está hablando con Regan y empieza a llamar al ente hasta que se manifiesta y los vuelve a atacar. Mientras el padre Damian hace ejercicio, se le acerca al inspector William y le habla sobre la muerte de Burke, ya que cree que fue asesinado, y le pregunta que si tiene algún sospechoso con ciertas características, ya que Damian es psiquiatra y puede saber. En el psiquiátrico vuelven a analizar a Regan y le dicen a Chris que debería internarla para seguir con los estudios, pero ella no quiere, y como ya no sabe qué hacer porque nadie tiene respuestas, el psiquiatra le menciona que cree en otra posibilidad. Entonces le dice que debería llevarla con alguien para que le realice un exorcismo. Más tarde, el investigador llega donde ocurrió la muerte de Burke y luego de analizar el escenario va a la casa de Chris y le comenta sus teorías. Él le dice que cree que alguien muy fuerte lo mató y que fue asesinado antes de caer por la ventana. Cuando se va el investigador, vuelven los gritos en la habitación de Regan, así que Chris sube y al entrar encuentra a Regan poseída y es atacada por ella. Cuando van en ayuda de ella, se cierra la puerta y aquí es cuando Regan gira su cabeza. Luego pasamos con el padre Damian y vemos que se reúne con Chris, así que ella le hace algunas preguntas y luego le dice que qué opina sobre los exorcismos. Él le dice que ya no se practican desde que descubrieron las enfermedades mentales y le dice que no conoce a ningún sacerdote que haya realizado algún exorcismo. Otro punto importante en este caso es el descubrimiento de las enfermedades mentales, por lo cual se dudaban sobre las personas poseídas. Ella le dice que su hija está poseída y que ya ha visto a todos los médicos y psiquiatras posibles, así que él le dice que necesitaría pruebas para probar un exorcismo. Entonces acepta visitarla, pero como psiquiatra iba a ver a Regan. Ella le dice que no es Regan y le dice que su madre está con ellos. Entonces Damian le dice que sí es cierto, que le diga el nombre de su madre soltera. Entonces lo vomita. Mientras habla con Chris, él le dice que no puede hacer un exorcismo no sin antes reunir evidencia para la iglesia, pero que en su opinión personal le haría bueno estar internado unos 6 meses en el psiquiátrico. En estas escenas pudimos ver que el padre Damian examinó a Regan pero como psiquiatra, basándose en sus conocimientos en medicina y no como un líder espiritual, lo cual indica que por ahora cree más en una posible enfermedad mental. Cuando sale de la casa, Damian le pregunta que si Regan sabía sobre la muerte de su madre, pero ella le dice que no, entonces se va. Luego Damian está escuchando unas conversaciones de Regan antes de ser poseída para saber cómo era. Después Damian está con Regan y empieza a grabarla mientras ella habla en latín, y luego saca un frasco con agua bendita y empieza a rociarla. Cuando sale de la habitación, le comenta a Chris que él le dijo a Regan que la rociaría con agua bendita, pero en realidad era agua normal. Más tarde revisan el audio, pero el otro sujeto le dice que no es latín, sino castellano al revés. Y aquí es cuando lo llaman por teléfono. Al llegar a la casa de Chris, Sharon lo lleva a la habitación de Regan y le muestra unas palabras que se le hacen en el estómago. Entonces Damian lleva las pruebas a sus superiores y le dicen que buscarán a alguien para que realice el exorcismo. Así que se comunican con el sacerdote del inicio, ya que estuvo en ese territorio realizando un exorcismo durante 3 meses, así que cuenta con la experiencia para esto. En una noche fría y desolada, llega el padre Lang a la casa de Chris y se reúne con Damian y le solicita algunas cosas para empezar a realizar el exorcismo. Cuando Damian llega, el padre Lang le dice que no deben hablar con el demonio, ya que puede ser peligroso. Cuando entran a la habitación de Regan, ella se pone a insultarlos, así que le echan agua bendita y también a Damian, por si acaso. Mientras ellos están haciendo el exorcismo, la cama de Regan se empieza a mover y luego se empieza a levantar. Aquí Damian se queda sorprendido por lo que está pasando y por un momento no le da la respuesta a la oración que estaba diciendo el padre Lang. Regan lo sigue insultando y las cosas empiezan a caer, y mientras ellos siguen con el exorcismo, ella hace girar su cabeza. En estas escenas pasa algo. Damian no da varias respuestas rápido, sino hasta que el padre Lang le recuerda que lo tiene que hacer, lo cual significa que el padre Damian está distraído por lo que está viendo. Regan se suelta y empieza a levitar, hasta que ellos logran hacer que descienda y la vuelven a amarrar. La habitación se empieza a mover y ellos caen. Aquí ellos ven la estatua que les mencioné al inicio, que al parecer es el símbolo de un demonio. Luego todo se calma y así es como termina la primera sesión, así que se van a descansar para volver a empezar. Ellos están hablando y el padre Damian se pregunta que por qué a ella, siendo una niña. Entonces el padre Lang se va para el baño, así que el padre Damian va a la habitación de Regan. En la habitación, el padre Damian en un inicio cree ver a su madre, y el demonio empieza a fingir hablar como ella. Otro punto es que Damian se puso a hablar con el poseído, cuando no debía hacerlo. Aquí entra el padre Lang y le dice que no la escuche, y le pide a Damian que salga de la habitación. El padre Lang se pone a continuar con el exorcismo él solo. Después de un rato, Damian sube para ver qué ha pasado. También vemos que llegó el investigador a la casa. Cuando Damian entra, ve que el padre Lang está mal y que Regan se soltó, así que va donde él, pero ya es tarde, ya no está vivo.
Aquí Damián le dice que lo tome a él y es poseído, y luego va a atacar a Regan, pero él logra tener el control, así que se lanza por la ventana para evitar hacerle algo. Aquí llega el investigador y ve lo que pasó. A la escena llega el padre Dyer y empieza a confesar a Damián antes de que fallezca. Días después vemos que Chris y su hija se mudan de casa y se despiden de los demás, y así es como termina la película. Así que entonces, ¿qué hizo mal el padre Damián para terminar de esa manera? La principal razón fue tener dudas sobre su fe, luego sentirse culpable por la muerte de su madre, aumentando de esta manera las dudas de su fe y su vulnerabilidad en el exorcismo. También creer más en una posible enfermedad mental y ver el caso en su mayoría del tiempo desde su punto de vista como psiquiatra, distraerse en un momento muy importante, hablar con el poseído sabiendo que no tenía que hacerlo, y por último, retar al demonio para que lo poseyera. Sí, los ayudó a librarse de él, pero a cambio de su vida. El Exorcista es una gran película y lo que suele ser más característico de ella es Regan y su posesión, pero honestamente, la historia del padre Damián se me hizo muchísimo más interesante que Regan en sí. Las dudas de él en su fe, sus conflictos emocionales y cómo aún así trata de afrontar la situación hace que sea un personaje del que se tenga mucho de qué hablar, aunque esto casi nunca pasa y lastimosamente no se le suele dar mucha importancia. Si te gustó el video recuerda suscribirte y compartirlo, eso me ayudaría mucho. Yo soy Dalian y nos vemos en un próximo video.